un secreto que se conecta directamente con la alquimia. Estos secretos colocan el poder en tus manos y no en una iglesia, en un sacerdote o en una institución. Mira, la iglesia te ha vendido la idea de un Jesús. Sí, esos textos que fueron cómo se vive para siempre. Bueno, callar y hablar de esto solo con los masas. Él hablaba a quienes ya estaban listos para es más verdadero y más hermoso de lo que ilusiones que me impedían ver la verdad. Formador que te lleve de la confusión a su propio ser. Pero, tal como dijo Jesús, ¿qué pasaría si te dijera que Jesús, además de maestro, fue un mago que reveló un secreto tan poderoso que cambiaría tu vida en un instante? En las enseñanzas secretas de Jesús, las que fueron prohibidas por la iglesia, Él revela el secreto de la magia, la alquimia, la inmortalidad y un misterio tan explosivo que la iglesia pasó siglos tratando de destruirlo. Jesús dice que si logras descifrar el código de su mensaje, te volverás inmortal y gobernarás el universo. Piensa en eso, inmortalidad. Al final de este video vamos a descifrar lo que quiso decir y tendrás la respuesta a este fascinante secreto. Secreto que yo mismo he aplicado en mi vida y me ha permitido vivir en abundancia, en paz y en conexión con lo que realmente importa. Ahora, aquí está la clave. Los milagros de los que estamos acostumbrados a escuchar no son lo que parecen en absoluto. No se trata literalmente de caminar sobre el agua o resucitar a los muertos. Esos son símbolos diseñados para señalar algo aún mucho más profundo, un secreto oculto a plena vista. Un secreto que se conecta directamente con la alquimia, la magia y el antiguo arte de la transformación. Pero nadie en realidad habla de esto. ¿Por qué? Porque estos secretos colocan el poder en tus manos y no en una iglesia, en un sacerdote o en una institución. Hereje yo por mostrar esto. Claro que sí. Recordemos que la palabra hereje viene del latín aereticos y hacía referencia a alguien que tenía la capacidad de elegir una doctrina o una corriente filosófica en lugar de aceptar la enseñanza oficial sin cuestionarla. Aquí estoy yo como el mensajero que quiere que abras tu mente y tu percepción del mundo espiritual desde un enfoque dirigido a tu propio ser y que encuentres al verdadero Cristo que vive en ti. Mira, la iglesia te ha vendido la idea de un Jesús que se presenta como un pastor dócil y apacible. Pero la verdad es que Jesús fue un maestro de la magia, un alquimista rebelde que revelaba secretos tan poderosos que podían llevarte a la excomunión, a la hoguera, o bueno, a ser crucificado. Para entender este secreto, tenemos que mirar más allá de la Biblia tradicional y obviamente adentrarnos en los evangelios gnósticos. Sí, esos textos que fueron convenientemente excluidos de la Biblia. Libros como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el libro secreto de Juan. Libros que han sido baneados, que han sido excluidos de la Biblia
a dedo por, ya sabemos, razones muy obvias. En estos libros Jesús no se presenta como un ser inalcanzable o imposible en su ser, sino más bien como un maestro, un guía que buscaba despertar el poder que todos tenemos y enseñándonos que podemos ser como Él, porque del Padre somos y al Padre vamos. Y es que, seamos honestos, la idea de que puedas desbloquear un poder personal en ti inmenso es una muy mala noticia para cualquiera que haya construido su carrera cobrando diezmos. Por eso es más que necesario comprender a fondo las enseñanzas del gran maestro de maestros y obviamente abrir nuestra mente para que la venda de nuestros ojos se diluya y podamos ahora sí ver la realidad de nuestro verdadero ser. Ahora bien, todo está conectado. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el libro secreto de Juan, todos contienen fragmentos de este código. Pero la pregunta es, ¿puedes verlo? Y además de verlo, ¿puedes unir las piezas del rompecabezas que llevan hacia esa verdad? Pero, entremos en materia para ir dando contexto a todo esto. En el Evangelio gnóstico de Tomás vemos una compilación de varias frases dichas por Jesús. Algunas sí están en la Biblia, pero hay muchas que fueron, digamos que, descartadas. ¿Por qué? Veamos. Este Evangelio comienza con las palabras. Estas son las palabras secretas que pronunció Jesús el viviente. Quien encuentre el sentido de estas palabras no gustará la muerte. Vemos una promesa de inmortalidad apenas en las dos primeras líneas de este texto. Ahora bien, no se trata de la inmortalidad que vemos en seres como Drácula u otros personajes de la tele. No es vivir para siempre en algún paraíso lejano, sino algo mucho más profundo, algo que comienza aquí y ahora, en esta vida. Entonces sigue la pregunta, ¿cómo se vive para siempre? Bueno, Jesús no escribió exactamente un libro de autoayuda titulado ¿Cómo desbloquear tu Dios interior en 3 simples pasos? En su lugar, habló en metáforas, parábolas y acertijos. ¿Por qué lo hizo de ese modo? Porque sus enseñanzas no eran para todos. No porque intentara ocultarlas, sino porque solo ciertas personas estaban en un nivel de conciencia necesario para comprenderlas. Por eso, a muchos que estamos en este camino de autodescubrimiento, nos tratan de locos o de blasfemos y tendemos mejor a callar y hablar de esto solo con los poquísimos que sabemos que podrían llegar a comprendernos. Gracias por existir, chicos. Ahora bien, en el Evangelio de Felipe se dice, el Señor hizo todo en un misterio. Piénsalo, Jesús no estaba hablando a las masas, Él hablaba a quienes ya estaban listos para buscar, cuestionar y profundizar. Advirtió que el camino para comprender el secreto no sería fácil. Dice, el buscador no debe de detenerse hasta que encuentre. Cuando encuentre, se turbará, y después de turbarse se asombrará. Entonces gobernará sobre todo. ¿Por qué Jesús diría esto? Porque de una manera u otra toda gran transformación comienza así. Primero, destruye las ilusiones, esas ilusiones a las que has estado aferrado o aferrada. Te deja atónito mirando los escombros de lo que creías ser y ahí preguntándote, ¿soy siquiera real? Pero ya cuando se asienta, después de que ese caos se va, te invade la admiración. Te das cuenta de que lo que queda es más verdadero y más hermoso de lo que jamás imaginaste. Créeme que cuando comencé a estudiar esto de los evangelios gnósticos, fue un gran shock para mí, debido a mi crianza meramente católica y evangélica. Viví ambas etapas
allá por los 90s y la primera década de los 2000. Y cuando descubrí estos textos, todos esos 20 años de escuchar una sola historia se fueron desarmando, creando en mí un gran caos y obviamente llenándome de preguntas muy profundas. Cuanto más profundizaba, más me daba cuenta de algo. Esto no era herejía, era liberación. Era como encontrar un mapa oculto que llevaba un tesoro enterrado en lo más profundo de mi propio ser. Pero, tal como dijo Jesús, antes de asombrarme, tuve que enfrentarme a lo perturbador. Tuve que confrontar todas esas creencias que me habían enseñado, todas las ilusiones que me impedían ver la verdad. Jesús no estaba ofreciendo comodidad, ni confort, ni mucho menos. Él está diciendo directamente, abróchate el cinturón, porque la verdad va a destrozarte antes de liberarte. Entonces, ¿qué podría ser tan perturbador, tan transformador, que te lleve de la confusión al asombro, hasta el punto de gobernarlo todo, como dice este versículo? Para comprender este mensaje secreto de Jesús, tenemos que hablar sobre magia y alquimia. ¿Por qué? Porque Jesús habla de inmortalidad y la alquimia no solo trata sobre riqueza ilimitada, sino también sobre la vida eterna. Seguramente has oído de que la alquimia consiste en transformar el plomo en oro, ¿verdad? Bueno, aquí está el secreto de que la mayoría pasa por alto. La alquimia no trata del oro, literalmente. Encontrar un mapa oculto que llevaba un tesoro enterrado en lo más profundo de mi propio ser. Pero, tal como dijo Jesús, antes de asombrarme, tuve que enfrentarme a lo perturbador. Tuve que confrontar todas esas creencias que me habían enseñado, todas las ilusiones que me impedían ver la verdad. Jesús no estaba ofreciendo comodidad, ni confort, ni mucho menos. Él está diciendo directamente, abróchate el cinturón, porque la verdad va a destrozarte antes de liberarte. Entonces, ¿qué podría ser tan perturbador, tan transformador, que te lleve de la confusión al asombro, hasta el punto de gobernarlo todo, como dice este versículo? Para comprender este mensaje secreto de Jesús, tenemos que hablar sobre magia y alquimia. ¿Por qué? Porque Jesús habla de inmortalidad y la alquimia no solo trata sobre riqueza ilimitada, sino también sobre la vida eterna. Seguramente has oído de que la alquimia consiste en transformar el plomo en oro, ¿verdad? Bueno, aquí está el secreto de que la mayoría pasa por alto. La alquimia no trata del oro, literalmente. Los alquimistas creían que el verdadero secreto para transformar los metales era en realidad transformarse a sí mismos. Con el tiempo, convertir el plomo en oro se convirtió como en un símbolo de un proceso mucho más profundo, que sería la transformación del alma humana. Mira, la magia real no se trata de lanzar bolas de fuego o invocar demonios. La verdadera magia es el arte y la ciencia de la transformación. En su esencia, la magia consiste en usar la voluntad, la intención y la comprensión de los principios del universo para darle forma a la realidad. No en un sentido fantasioso de agitar las manos o agitar una varita y hacer que suceda, sino a través de la alineación de tu mundo interno con tu mundo externo. Que dicho sea de paso, y como detalle interesante, hay varias ilustraciones muy antiguas que dibujan a Jesús utilizando algo similar a una varita, pero eso quiero dejarlo para otro video. Todo se trata de dominarte a ti mismo, tu mente, tus emociones y tus deseos para crear la vida que realmente quieres. Porque la verdadera alquimia
no es la versión de Hollywood con pociones y una carta de aceptación a Hogwarts, ni tampoco se trata de convertir metales en oro para hacerse rico rápidamente. La alquimia eres tú, es el proceso de tomar el plomo de tu alma, tus dudas, tus miedos, tus limitaciones, y transformarlo en el oro de la conciencia superior. Y aquí entra el gran maestro al escenario, ya que él estaba enseñando algo muy similar, por no decir que lo mismo. Jesús no era solo un maestro espiritual, él era un alquimista. Sus enseñanzas tratan de refinar el ser, descubrir la chispa interior y desbloquear el oro que se te ha sido ocultado dentro de ti durante todo este tiempo. Para comprender realmente esto, necesitamos mirar uno de los textos más famosos en el mundo de la alquimia, que sería la Tabla Esmeralda de Hermes Trismegisto. Y aquí ya comenzamos a ir más adentro, dentro del hoyo del conejo. De hecho, el mismo Isaac Newton estaba súper obsesionado con él, e incluso hizo una traducción de este texto. Y comienza con una línea que ha fascinado a la gente durante siglos y que hemos usado ampliamente. Como es arriba, es abajo. Más tarde los alquimistas ampliaron esto a como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Esta idea es central en la alquimia, es la comprensión de que lo que ocurre en el dominio inmaterial se refleja en el mundo material, y lo que sucede dentro de nosotros se refleja en el mundo que nos rodea. Piénsalo, si tu mente está en un completo caos, probablemente tu vida también lo sea. Cuando arreglas lo que está dentro, de repente todo lo que está afuera comienza a tener sentido. Ahora, compara como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, con las palabras de Jesús en los evangelios gnósticos. En el evangelio de Felipe él dice: vine a hacer que las cosas de abajo sean como las de arriba y las de afuera sean como las de adentro. Vine a unirlas. Bastante parecido, ¿verdad? Jesús no estaba dando un consejo espiritual vago ahí. Estaba sentando las bases de un proceso mágico. Y espera, escucha esto. Algunos historiadores creen que la Tabla Esmeralda fue escrita entre los siglos 6 y 8 después de Cristo, pero los evangelios gnósticos se cree que fueron escritos entre los siglos 2 y 4 después de Cristo, lo que significa que probablemente sean más antiguos que la Tabla Esmeralda. En otras palabras, Jesús fue el alquimista original, practicándolo antes de que fuera cool. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué Jesús y los alquimistas se enfocaban tanto en unir los opuestos? Porque Jesús sabía muy bien que nosotros como individuos estamos fragmentados, estamos divididos dentro de nosotros mismos. Piénsalo. Razonamiento versus emoción, espiritualidad versus materia, masculino versus femenino. Todas estas divisiones nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. El proceso de la alquimia, al igual que las enseñanzas de Jesús, tratan sobre esta alineación. Se trata de tomar fuerzas aparentemente opuestas y llevarlas a la armonía. Es sobre crear un equilibrio que desbloquea un estado superior del ser. Esto no es solo una idea filosófica, es un mapa para la transformación real. Es esta unión lo que nos hace completos, y esta unión la conseguimos cuando nos conocemos a nosotros mismos. El mismo Jesús dijo: cuando se conozcan a sí mismos serán conocidos y se darán cuenta de que son los hijos del Padre viviente. A esto se refiere la alquimia con transmutar hacia el oro, hacia ese brillo puro y radiante. Jesús también dijo:
El reino de los cielos está dentro y fuera de ti. Otra alegoría más al como es adentro, es afuera. Jesús básicamente estaba explicando los fundamentos básicos de la magia, como pasar de lo sutil a lo tangible, y esto desde la percepción misma del conocimiento interno. Pero esto no queda acá. Parte de comprender la verdadera magia se basa en controlar los 4 elementos: aire, fuego, tierra y agua. Sin embargo, aquí no hablamos de manipularlos tangiblemente, sino más bien de integrarlos a modo de arquetipos en nuestra vida. Jesús en el Evangelio de Tomás dice: he arrojado fuego sobre el mundo y miren, lo vigilo hasta que arda en llamas. Así que esto no era un llamado a cometer un incendio premeditado, era una metáfora para quemar lo viejo y permitir que lo nuevo surja como el ave fénix. Jesús también dijo: quien está cerca de mí está cerca del fuego. Y este es el primer paso en la alquimia. Este paso es llamado calcinación, la purificación por fuego. Pero aquí está el problema. La mayoría de nosotros dejamos que estos elementos nos controlen, en lugar de ser nosotros quienes los dominemos. Tus emociones, que representan el agua, te arrastran y te ahogan. Tu voluntad, que es el fuego, arde demasiado y te consumes. Tu intelecto, que representa el aire, puede convertirse en una espiral de pensamientos excesivos y de repente te quedas paralizado. El trabajo de la alquimia y de la magia de Jesús es revertir este proceso. En lugar de ser víctima de estas fuerzas, te conviertes en su maestro y alquimizas tu propia realidad en lo que a tu propia voluntad quieres. Para eso se te ha dado una conciencia y libre albedrío. Ahora bien, esto de la alquimia no queda solo en el argot popular de los que creemos en la magia. Grandes pensadores de mucho renombre, como el mismísimo Carl Jung, estudiaron la alquimia por muchos años y la incorporaron a sus ideas. Jung creía que las metáforas y los símbolos de la alquimia eran un mapa de la psique humana, que mostraban cómo podemos integrar las partes divididas de nosotros mismos para convertirnos en seres completos. Así que cuando escuchas frases como es adentro es afuera, no es jerga espiritual vacía, es psicología. Carl Jung dijo: solo al descubrir la alquimia, entendí claramente que el inconsciente es un proceso y su contenido inicia una evolución, más precisamente una verdadera metamorfosis de la psique. Jung creía que una parte fundamental del desarrollo psicológico era unir nuestras energías masculina y femenina internas. Las llamó ánima, al aspecto femenino del hombre, y animus, el aspecto masculino en la mujer. Y aquí viene lo sorprendente. Jesús ya enseñaba esto muchísimo antes de que Jung lo llegara a conceptualizar. En cierto modo, Jesús fue el primer psicólogo de la humanidad. Cuando hablaba de unir los opuestos, de hacer que lo de adentro sea como lo de afuera, que lo masculino sea como lo femenino, estaba describiendo el mismo proceso de los alquimistas, un proceso llamado conjunción. Jung, más tarde, lo llamó integración e individuación. Jesús nos estaba mostrando cómo alinear las partes conscientes e inconscientes de nuestro ser para acceder a un estado superior de existencia. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más sorprendente, porque Jesús y la magia van más allá de la transformación personal. Es algo literalmente cósmico. Se trata de comprender que toda división, tanto interna como externa, espiritual como material, es solo una ilusión. En otras palabras, es un plan maestro
para desmantelar las falsas separaciones dentro de ti y en el mismo mundo que te rodea. Cuando dejas de ver los opuestos como enemigos y comienzas a verlos como complementarios, no solo te transformas a ti mismo, transformas tu realidad. Y adivina qué, tanto la tabla esmeralda como Jesús afirman que la realidad es una sola y surge de una única fuente suprema. La tabla esmeralda dice: todas las cosas han surgido de esta única cosa, todas las cosas creadas tienen su origen en esta única fuente. Y mira lo que Jesús, muchísimo antes de la creación de la tabla esmeralda, él dice en el libro secreto de Juan: el uno gobierna sobre todo, nada tiene autoridad sobre él, todo existe dentro de él. No es correcto pensar en él como un Dios o como algo similar a Dios. Es más que solo Dios. Jesús nos dice que hay una única fuente, y lo dice en varios versículos de varios textos gnósticos. Por ahora lo que quiero llegar es al hecho de que las enseñanzas de Jesús y los secretos de la alquimia están como entretejidos. Ambos tratan sobre darse cuenta del potencial que tienes dentro de ti. Se trata de tomar ese material crudo de tu existencia, el plomo, refinarlo hasta que brilles como el oro. Esta es la magia que Jesús estaba revelando. No se trata de poderes sobrenaturales como las películas. Es en realidad incluso más poderoso que eso. Se trata de la capacidad de transformarte a ti mismo y a toda tu realidad alrededor. Por eso Jesús dice que cuando entiendas el secreto, reinarás sobre todo. Jesús no estaba apuntando hacia un Dios externo, allí sentado en un trono cósmico, ni tampoco estaba vendiendo entradas para un club exclusivo en el más allá. No, él estaba sosteniendo un espejo ahí frente a tu cara, diciendo: oye, la chispa divina que estás buscando está aquí, ahí está reflejada, está ahí adentro. El Evangelio de Felipe dice que cuando entiendas esto, ya no serás un cristiano, sino un Cristo. Y en el Evangelio de Tomás, Jesús dice que cuando entiendas lo que él está diciendo, te convertirás en lo que yo soy. Todo esto no se trata de adorar la divinidad de otros, sino de reconocer la tuya propia. Jesús, la magia y la alquimia han estado ahí para ayudarnos a despertar desde hace siglos. Sin embargo, no es casualidad que quieran presentarnos trabas y pensamientos de miedo con tal de que no busquemos esta información. A Jesús lo presentan como un ser inalcanzable e imposible de emular, a la magia como fantasía y castillos, y a la alquimia como un detalle curioso de la época medieval. Es hora de despertar y de reconocer tu verdadera y única divinidad. Muchísimas gracias por estar acá. Hasta la próxima.